Noches, estamos en resistencia de materiales y vamos pues a dar continuidad al trabajo que estábamos realizando. Hemos visto ya de manera rápida, sí, pero a la vez bastante clara, todo lo que se refiere a conceptos de curva, esfuerzo, de formación. He tenido un pequeño problemita el día de ayer al no poder contestar esas preguntas que eran sumamente sencillitas, ¿no? Pero al final han desarrollado muchas las preguntas, han entregado medias. Recuerden que eso también tiene, ¿no?, parte de calificación como tal, ¿sí? Y bueno, el día de ayer hemos entendido de forma clara cuáles son las partes, ¿no?, que interesan en una curva y qué significa cada curva o cada zona en la curva. Vamos a repasar nuevamente de manera rapidecito. Esta es la curva esfuerzo. El eje de las Y es mide o determina el esfuerzo, el eje de las X la deformación, y tenemos 4 zonas muy vistosas, ¿no? Dependiendo mucho de la bibliografía, muchas veces solamente consideran 3 zonas, 1, 2 y 3 zonas. Esta la colocan como la misma zona, ¿no? Pero no es del todo así. Y vamos esto a tomar en cuenta el porqué más adelante, ¿no? En esta primera zona ya sabemos que la zona se conoce como la zona elástica, en donde la probeta se deforma, sí, pero la deformación es temporal. Lo que significa es que si dejamos de aplicar el esfuerzo, la probeta vuelve a su posición normal, ¿no? A sus mismas dimensiones. Cuando vencemos el límite elástico, ingresamos a la zona de fluencia o la zona plástica. En esta zona, cuando el material ingresa por elevado esfuerzo a esta zona, obviamente la deformación que aquí se produce y es una deformación permanente. Aquí la probeta o el cuerpo, cuando es expuesto a un esfuerzo mayor al esfuerzo límite elástico, ya tiende a deformarse, pero ya no temporalmente, sino permanentemente, hasta que alcanza el límite plástico. Después de que vence el límite plástico, nuevamente la probeta tiende a endurecerse en el sentido de que empieza a mostrar propiedades de tenacidad, y aquí por el esfuerzo se va produciendo un pequeño efecto que se conoce como estricción en toda esta zona en sí, ¿no? Empieza a realizar un esfuerzo y justo cuando está en el punto D, la probeta empieza a tener este proceso de estricción, ¿no? Aquí en el punto D tenemos el esfuerzo máximo. ¿Cuánto es lo máximo que va a resistir esta pieza antes de ceder, ¿no? Entonces, llegando al punto máximo, vemos que efectivamente la estricción ya está en su punto más, vamos a decir, más, menos resistente, y obviamente va a existir un descenso del esfuerzo hasta que se produce el colapso, ¿no? ¿Por qué desciende el esfuerzo? Porque la probeta ya no opone ningún tipo de resistencia a momento de ser destruida. Por eso simplemente es que baja el esfuerzo, ¿no? Este sería el máximo esfuerzo. En este punto es donde ya la probetita forma la restricción y tenemos estas etapas, ¿no? Zona elástica, deformación temporal. Zona plástica, deformación permanente. Zona de deformación por restricción, o sea, aparece una cintura o un cuellito, y es justamente este cuellito por donde se va a realizar la rotura o el colapso de la pieza. Hay 2 conceptos importantes que revisamos ayer también en el video que hemos visto, en el cual hacía referencia a lo que se entiende por dúctil y frágil. La ductilidad es característica de los materiales que no se deforman antes de romperse o antes de fallar, ¿sí? Es característico de los fierros fundidos. Los fierros fundidos no se deforman, se rompen como galletitas, dijimos, ¿verdad? En cambio, los dúctiles sí se deforman, sí presentan este cuellito en la parte final, y es aquí donde se va a producir el colapso, ¿no? Bien. Ahora, entendiendo esto, ya hemos visto una primera ecuacióncita que se conoce como esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Vamos a trabajar sobre esta ecuación, pero para poder darle más sentido, tenemos que ver nosotros, ya ahí dijimos, ¿no?, que hay una amplia variedad, en este caso, de curvas, dependiendo mucho del tipo de material. Entonces, vámonos a estudiar en este momento la clasificación y lo vamos a hacer de cero, ¿sí? Es decir, que vamos a pensar cómo podemos aplicar los metales en la construcción.
Y vamos a iniciar, bueno, vamos a insertar aquí una pequeña formita en donde hablamos, si hablamos exclusivamente de los metales, ya, a ver, vamos aquí, ok, vamos a llevar este título acá, ¿no? Esto es, el análisis es clasificación de metales, pues, en metales, es decir, qué tipo de metales podemos encontrar, cómo se clasifican, etcétera, etcétera. Esto es así. Tenemos dos grandes grupos. Aquí vamos a poner, para que se entienda biencito, ya, vamos a modificar el texto y ponemos que son los metales. Un metal, ¿no? Cualquiera. Listo, tenemos acá, le vamos a dar un fondo, ahí está muy bien, y le pondremos un fondito mucho más, ahí está, muy bien. Los metales, señores, ¿cómo los clasificamos? Tenemos dos grandes grupos. En principio, ahí está uno y ahí está otro. Podemos decir que la clasificación primaria en los metales serían los metales, los ferrosos, ya está un poquito más pequeñito, aunque 18, ya más grande, y los no ferrosos, ¿no? Ferrosos, no ferrosos. Esa es la primera clasificación. La clasificación primaria es esta. Los que ferrosos, no ferrosos. Pero, ingeniero, ¿qué son ferrosos? Ah, ya. Son aquellos que tienen, vamos a decir, un porcentaje en hierro, ¿no? Ahí estamos. Porcentaje de hierro mayor, vamos a decir, al 90%. Por eso se llaman ferrosos, porque tienen un elevado porcentaje en hierro. Esto es un dato necesario de aclarar. En cambio, los no ferrosos tendrán hierro, sí, pero aquí vamos a mencionar y colocamos esto mismo que hemos puesto acá, solamente que vamos a cambiar el contenido, comentando de que el porcentaje de hierro es menor y vamos a hacer referencia al 4%. Mucho menor al 4%. Ah, ya. Aquí un dato interesante. Vamos a crear nuestra flechita. Ok, creamos la flechita. Y vamos a decir que en este caso, los ferrosos son todos aquellos metales que tienen alto contenido en hierro y los no ferrosos tienen contenido en hierro, pero como un componente aleante simplemente, muy por debajo del 4%. El 4% siempre es un número referencial, ¿no? Estamos hablando de muy por debajo, o sea, pues 0,1, 0,01, etcétera, depende mucho del tipo de metal. Dentro del grupo de ferrosos tenemos dos grandes grupos, señores. Aquí tenemos un grupo y aquí vamos a poner otro grupo. Ahí están dos grupitos. El primero serían los aceros. Aceros, hay una familia de aceros y una familia que se denomina fierro fundido, ¿sí? Son dos grandes grupos, los aceros y fierros fundidos. Estamos hablando de las subclasificaciones en aceros, ya. Este vamos a ponerle, bueno, todo va a estar bien colorcito, este va a ser un color un poquito más clarito. Ahí, ok, vamos a poner este color van a ser los no ferrosos y los ferrosos ponemos un colorcito que sea, como su nombre dice, rojito, ¿no? Ferrosos, ahí está. Ahí tenemos los aceros y los fierros fundidos. Estos forman parte. ¿En qué se diferencian estos? Ya, ok. La diferencia es que los aceros tienen un porcentaje de carbón, vamos a decir, para que sea cero, y daremos un rango para que no ser muy cerrados en ese concepto. Es de 0,03% hasta, lo correcto, 1,68, pondremos 2%. Hasta el 2% de carbón. Ok, esto un poquito jalamos aquí. Excelente. Ahí estamos. El porcentaje de carbón en los aceros es del 0,03 hasta el 2%. Ojo, son porcentajes bastante interesantes, ¿no? El carbón, ¿por qué tiene carbón? Bueno, depende mucho cómo vamos a tratar el metal. Nosotros hablamos de ferrosos. Los ferrosos vienen de un mineral, lo vamos a poner acá.
el mineral de donde vienen, ahí pondremos, aquí arribita, ahí tenemos. Si hablamos del mineral, de donde obtenemos, en este caso, el hierro, el nombre de este mineral es pues la hematita. Hematita, puede ser la magnetita, puede ser también la limonita. Limonita, ¿no? Ok. Por mencionar algunos, ¿sí? Estos son los minerales de donde viene, de donde provienen justamente ahí estamos, de donde provienen el mineral de hierro, ¿no? Del mineral de hierro. Entonces, para llevar de hematita a un hierro de 90%, es necesario el uso de carbón. Entonces, como hay carbón, no queda de otra, porque estos son óxidos de hierro, hematita, magnetita, limonita son óxidos de hierro. Para quitar el óxido, tenemos que añadir carbón para que forme CO2 o monóxido de carbono. Entonces, siempre va a haber carbón. Cuando el carbón es por debajo del 2% y llega hasta un 0,03 en lo mínimo, tenemos aceros. ¿Cuándo es fierro fundido? Ah, muy bien. Fierro fundido es cuando el porcentaje de carbón, ¿ya? El porcentaje de carbón es el 2. Esto solamente para que haya coherencia en el número, ¿no? Porque si aquí hablamos de manera muy precisa en cuanto a porcentajes, aquí sería 1,68, 69%. No tendría que ir a 2%, pero bueno, ponemos el 2% para que aquí tengamos del 2 al 4%. Ah, ¿qué significa esto? Pongan mucha atención en esta partecita. Esto vamos a poner con un fondito blanco. Ok, excelente. Y blanquito. Muy bien. Estamos diciendo que los aceros tienen carbón hasta el 2%. Si supera el 2% de carbón, ya no es acero, es un fierro fundido. ¿Sí? Porque fierro fundido es del 2 al 4%. Eso para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Porcentaje de qué? De carbón. Ingeniero, ¿y habrá diferentes tipos de aceros? Sí, señor. Si hablamos acá, vamos a utilizar la clasificación la más sencillita, ¿ya? Y vamos a poner acá esto ahí, ok, esto vamos a subir ahí, muy bien. Tenemos nosotros los aceros de las siguientes naturalezas. Vamos a decir un primer acero, que sería el acero de alto carbón. Aquí ponemos esto. Ya, alto carbón. Alto carbono, que es del 0,03 al 0,3% aproximadamente de carbón, ¿ya? Después tenemos un acero de medio carbón y un acero de bajo carbón. Ahí tenemos alto, ahí tenemos, ok, ahí tendremos medio y aquí tenemos bajo carbón. En el medio carbón estamos desde el 0,3, ahí estamos hasta aproximadamente aproximadamente, no vamos a dar valores muy precisos porque el mundo de los ceros es bastante amplio. Y aquí podemos decir que sea más o menos hasta el 1,03% aproximadamente. Y de acá del 1,03% hasta, por decir, el 2% de carbón, sería 1,68 en sí. Es ahí donde nosotros tenemos estos aceros, ¿no? Alto carbón del 0,03 al 0,3, medio carbón del 0,3 al 1,03, bajo carbón del 1,03 al 2%. Estos son los diferentes tipos de aceros que nosotros tenemos. Estamos usando una clasificación básica, bastante básica, pero esto ya nos da una manera más clara de entender cómo es que tenemos nosotros los metales y hay que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo mucho, esto es importante que sepan, una característica propia del acero, aquí vamos a poner, es que el acero, generalmente el acero, aquí ponemos entre comillas, es dúctil. Y el fierro fundido, ya, el fierro fundido es frágil.
Y pregunto yo, Hipólito, buenas noches. Hipólito, primera pregunta, primero Hipólito. Ingeniero, buenas 5, 4. noches. Ok, Hipólito. Una pregunta que te hago a ti, de razonamiento lógico sobre lo que estamos explicando. ¿Por qué el fierro fundido será frágil y el acero es dúctil? ¿Cuál será el componente que determina ese estado en estos dos materiales, en los aceros y fierros fundidos? ¿Cuál será? El fierro fundido se logra, ¿no?, con altas temperaturas, ¿no? Y los aceros yo creo que no. Uy, ya aquí voy a poner temperaturas. Interesante lo que mencionas. ¿Qué ponemos? La temperatura a la cual se funde el acero es 1600 aproximadamente grados centígrados. ¿Ya? Yo trabajo en esta área también y obviamente esta temperatura yo la conozco, ¿no? El de los fierros fundidos está más o menos entre los 1400 grados centígrados. A ver, entonces, la temperatura no sería. ¿Por qué será frágil? Aquí ponemos con rojito para que se vea bien la diferencia. Este tiende a comportarse de manera dúctil y este se comporta de manera frágil. ¿Cuál será el motivo, estimado Hipólito? La cantidad de carbono. Exacto, muy bien, papá. La cantidad de carbón hace que efectivamente un acero cuando supera el 2%, o bueno, está acercándose, por eso de aquí dijimos 1.68, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner ese numerito, aquí vamos a poner el numerito este. Ese número ponemos acá. Vamos a bajar un poquito esto, ok. Este numerito ponemos aquí arribita, ¿ya? 1.68%, ¿ya? De carbón. Ese es el número clave ahí, ¿sí? Ponemos en rojito, porque no es al 2%, estamos diciendo 2% solamente para que tal vez es referencia a dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Una época, y es bueno que ustedes sepan esto porque es real esto, llegó a nuestro medio acero de construcción, pero el acero, al momento de hacer el doblez, cuando se estaba doblando, ¿no?, para realizar ya la armadura de acero o para realizar los estribos, nos encontramos que al momento de doblar, estos se partían como si fuesen fierro fundido, ¿no? A ver, ¿y por qué habrá sido eso? ¿Quién se anima a más o menos teorizar por qué habrá sido esto? ¿Por qué es que este material, ¿no?, si hablamos del acero, se habrá comportado de esa manera? ¿Alguien? ¿Por qué este fierro fundido se habrá comportado de esa manera? Es acero, perdón, ¿por qué el acero se ha comportado de esa manera como fierro fundido si es acero? ¿Cuál habrá sido el motivo? ¿Alguien? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, vamos a preguntarle, estimado Hernán Valeriano, ¿dónde estamos? Sí, efectivamente. Hernán Valerio. Buenas noches, Hernán. 5, 4, 3, 2, 1. Primera llamada, Hernán, primera. Vamos con el siguiente. A ver, por favor, Edgar David. Buenas noches, Inge. Ahora sí, Hernán. La pregunta es para ti. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? ¿Aló? Sí, te escuchamos. No, aparentemente ya. La pregunta Inge, es la no se siguiente. escucha, mi señal está mal, Inge. Ya, ok, vámonos con otra persona entonces. Edgar David, buenas noches, Edgar. Buenas noches, ingeniero. La pregunta es para ti. Una vez más te cuento el caso. Teníamos acero de construcción, sí, y este acero cuando ya estábamos o se estaba queriendo doblar, ¿no es cierto?, para realizar los estribos, este acero se partía como si fuese galletita, como si fuese fierro fundido.
La pregunta que te hago, ¿por qué sucedió eso? Una de las razones puede ser que en su fabricación hayan superado el 1,68% de carbono. Muy bien, sí, señor. Porque quitar el carbón es un proceso, obviamente, que tiene que estar muy bien testeado. Aquí vamos a ver dos imágenes, ¿ya? Y lo que comentas es justamente, esa es la razón. Esa es la razón, ¿no? Miren, este es un acero, ¿ya? Y este es fierro fundido. Estamos viendo una carita cuando se rompe, ¿no? Recuerden, hemos hecho el proceso de tracción y hemos roto, ¿no? Sabemos que aquí se va formando un cuellito que nosotros conocemos como estricción, ¿sí? Y ahí está, viéndolo un poquito más de cerca, vemos la formación del cuello. Y es esta deformación característica en aceros. Obviamente, mientras menos carbón tiene, a ver, aquí en el rocío, señores, nadie me se cuenta. Si es alto carbón, tiene que tener alto carbón, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner bajo, porque este es bajito, ¿no ve? Ahora sí, bajo, y este sería alto. Ya. Porque si decíamos alto y los números no daban, ¿verdad? Ahora sí, bajo, miren. Así sea bajo, medio o alto carbón, va a tener este comportamiento, pero obviamente mientras más carbón tiene, va a ser menos dúctil. Un ejemplo de un acero de bajo carbón, cuando entre comillas casi no tiene carbón, puede ser el alambre de amarre. Y el alambre de amarre es tan dúctil que ustedes pueden doblar incluso con sus manos, ¿verdad? Uno dobla con la mano el, eh, el alambre de amarre. No requiere más fuerza. ¿Por qué el comportamiento ingeniero? Por el bajo contenido de carbón. A medida que va aumentando el carbón, obviamente se hace un poquito más resistente también, ¿no? Vamos haciendo más resistente, pero el exceso de carbón también lo hace muy frágil. Pregunta, entre estos tres grupos, y la pregunta es ¿para quién? Vámonos. Diego González, Diego la una, Diego las dos, Diego las... Presente, Ok, querido ingeniero. Diego. Hablando del acero de construcción, si sabemos que de bajo carbón es un alambre de amarre y es tan fácil de doblar, ¿no? Fácil doblar por contenido de carbón. El fierro de construcción, el que empleamos para armaduras y demás, será un acero de bajo, medio o alto carbón. ¿Cuál de esos tres será? Debe ser del medio, dependiendo, ¿no? Al espesor también de los fierros, porque el fierro que es el delgado se Sí, puede doblar también, con la ya. mano se dobla. Entonces pienso que podría ser de acuerdo ¿cómo se dice? Al espesor. Pero también tiene que tener resistencia, ¿no es cierto? Sí, Entonces, tu respuesta primera era la correcta. Está entre medio y alto carbón, pero alto carbón no excediendo esto, ¿verdad? Porque cuando se excede este valor, entonces el fierro fundido, el acero, perdón, ya no se comporta como acero, sino se va a comportar como fierro fundido, ¿no? Ya no se va a deformar, ya no es dúctil, es frágil. Ojo, al decir frágil no estamos diciendo que es un material que no sirve, mentira. El fierro fundido tiene alta resistencia mecánica a la presión. Cuando se hace presión, o sea, hablamos de presión, ¿no? De un tanque, por ejemplo, para presión, o los ductos que muchas veces se van instalando para gas, son justamente de este tipo, ¿no? Aceros de alto carbón y en algunos casos fierro fundido, justamente porque va a soportar muy bien la presión, ¿no? Tiene su aplicación esto. Pero a medida que va bajando el carbón, obviamente es más dúctil. Ese es un dato que tienen que conocer, ¿no? Entonces ese fue el tema con este acero chino que llegó. El tema es que no hicieron un buen control y como llega a un precio relativamente barato, se empezó a comercializar una temporadita, pero al momento de doblar para estribos se partía como fierro fundido. Entonces, ¿cuál era el motivo? El motivo era que la cantidad de carbón excedía el límite, ¿no? Excedía el límite como tal, no estaba muy por encima de este límite. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. El fierro de construcción
Es un fierro que está entre medio y alto carbono, o sea, puede tener un 1% de carbón, 1,03, 1,05 tal vez, ¿no es cierto? En ese rango está, sí, porque también es dúctil, se puede deformar en frío o en caliente. Bien, esto es entonces para que ustedes tomen en cuenta. Si hablamos del fierro fundido, ¿qué tipos de fierro fundido hay, ingeniero? Bueno, de estos, los fierros fundidos se aplican sobre todo en fundición para la elaboración de piezas grandes, ¿no? Y vamos a decir que los más comunes, directamente colocamos el nombre ya, sería el fierro fundido gris. Ese es uno. El otro podría ser el fierro fundido nodular. Ahí está, muy bien. Ok. Sería el fierro fundido nodular. Muy bien. Tenemos el fierro fundido blanco. Ahí estamos. El fierro fundido blanco. También tenemos las fundiciones que se conocen como el fierro fundido atruchado. Y cada uno de estos obviamente tiene una aplicación dependiendo mucho, ¿no?, a las características del requerimiento en propiedades físico-mecánicas de la pieza, ¿no? Estos, en construcción, ingeniero, ¿cuál se utiliza? Bueno, podemos decir que un poco se utiliza el fierro fundido gris para las, bueno, lo que ahora son cajitas de medidores de gas. Antes era exclusivamente de fierro fundido gris, ¿no? Eran unas cajitas bastante resistentes, solamente que la tapita, como era delgadita y se hacía mucha presión sobre eso cuando uno caminaba, se partía en dos como galletita, ¿no? Porque es frágil, pero soporta altas presiones. Nodular, blanco, atruchado, tienen otros usos más técnicos, ¿no? Vamos a decir así, mucho más técnicos. Pero en palabras resumidas, esta es la clasificación de los metales no ferrosos, ¿no? De los metales ferrosos. De aquí vamos a estudiar mucho las propiedades de estos sobre todo, pero también vamos a hablar de estos, porque repito, tienen excelentes propiedades de resistencia a la presión, soportan altísimas presiones por encima del acero, ¿sí? Soporta altas presiones el fierro fundido. El acero no soporta mucha presión comparada con el fierro fundido. Y para acabar esta partecita ya, nos preguntamos entonces, ingeniero, ¿cuáles son los metales no ferrosos? Vamos a clasificar esto en tres grupos bastante pequeñitos, por decirlo así, ¿ya? Esto lo ponemos acá, hacemos un poquito esto para que se note claramente cuál es la división entre uno y otro, ¿sí? Listo, ahí tenemos que son los pesados. Tenemos también los livianos. Ahí está, pesados. Esto vamos a hacerlo un poquito más. Oh, excelente. Ahí están los livianos. Tenemos los ligeros. Y los que también se conocen como ultra. Los ultraligeros. ¿Ya? De todos estos, los más empleados en la construcción suelen ser los pesados. En ese grupo está el plomo, ¿no? Para plomería. En el grupo de livianos estaría también el estaño y el aluminio, de los que más se emplean. No ferrosos porque el porcentaje de hierro es por debajo del 4%, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que vamos a hacer. Aquí vamos a poner estos nombrecitos, ¿ya? Ahí está, entre pesados, aquí pondremos como un referente el plomo, ¿no? Y en livianos vamos a poner también como un referente ahora sí. Aquí sería el aluminio, de los más empleados. Vamos a ir analizando estas propiedades también, ir viendo cómo es que varía en cuanto a la resistencia. Esta es la forma de clasificar, entonces, señores, los materiales metálicos empleados en construcción. Obviamente, por sus características físico-mecánicas, alta resistencia, ahí utilizamos más acero, ¿no?
también por la abundancia del mineral, aunque efectivamente los yacimientos de hierro ya se están terminando. Acá en nuestro medio, en Bolivia, tenemos uno de los más grandes que recién se va a explotar, que es el Mutum, sí, recién se va a explotar, pero si hablamos de países industrializados como China, Estados Unidos, Rusia, sus yacimientos de matita están cada vez agotándose más, ¿no? Pero obviamente el más empleado es el acero por la abundancia del mineral y por su resistencia mecánica. Pero si hablamos de resistencia mecánica, y aquí hablamos de un material bastante interesante que tiene propiedades mecánicas parecidas al acero, y incluso esta es antioxidante por aluminio, es el duro aluminio, ¿sí? Este es un material muy novedoso, bastante interesante en cuanto a aplicaciones. Tiene propiedades mecánicas similares efectivamente al acero, pero en nuestro medio no se comercializa mucho, pues porque el acero aún todavía tiene, vamos a decir, este monopolio en construcción, si hablamos de propiedades mecánicas exclusivamente para sistemas estructurales, ¿ya? Este es un dato, por favor, que no tienen que olvidar. De una vez más recordamos, ponemos acá la imagen, fierro fundido gris. Esta es la forma de, vamos a decir, de fractura, es como una galletita. Y el acero, ya hemos visto que la forma justamente de quebrarse o de fracturarse es formando una pequeña extracción, y es esto lo que nosotros nos puede decir que efectivamente podemos distinguir un acero de un fierro fundido. Ok.